Buenas, estimados estudiantes y compañeros. Hoy el tema que vamos a desarrollar es el tema de la viruela símica. Recordemos que en la Convención de Viena del año 2023 se reúnen y le cambian el nombre de viruela símica por viruela M, esto para evitar la estigmatización que su nombre conlleva. El virus se descubrió por primera vez en 1958 en Dinamarca, cuando los investigadores observaron erupciones cutáneas similares a la viruela en monos, procedentes de Singapur y alojados en ese centro de investigación. De ahí su nombre de viruela símica o viruela del mono. En la siguiente década se registraron más brotes en Estados Unidos en los monos que estaban cautivos y que fueron importados desde Asia, donde la viruela del mono no se había identificado. Estos primates se consideraron huéspedes accidentales del virus. Actualmente, el hombre es el primate huésped accidental. La prima infección humana por viruela del mono se documentó en la década del 70 en la provincia de El Congo, en un bebé de 9 meses, con un brote similar y con síntomas prodrómicos. En 1995 la OMS ya había registrado 310 casos de viruela en zonas de África Occidental y África Central, recordando que estos son los primeros que se describen como los clados, el clado de África Occidental y el clado de África Central, que también en la Convención de Viena posteriormente se le cambia a clado 1 y clado 2, utilizando los números romanos seguidos por la letra del alfabeto en mayúscula A y B. La viruela símica es un virus de doble cadena de ADN que lo hace un virus grande del género Orthopox de la familia Pox, y el agente causal es del virus de la viruela M, con un periodo de incubación que va de 5 a 21 días. El reservorio de esta enfermedad, de este virus, son los primates no humanos, los lirones, las ardillas y los ratones. La viruela símica entonces es una zoonosis que hace su salto del animal al hombre, y definimos dos linajes, dos clados, que son el clado 1 y el clado 2, y son endémicas en las zonas de África Central y África Occidental. Dentro del cuadro clínico de la viruela tenemos entonces la fase prodrómica, donde el paciente presenta astenia, mialgias, artralgias, cefaleas, fiebre, malestar general, aumento de los nódulos linfáticos, y que va de los 0 a los 5 días aproximadamente. Y el periodo de erupción cutánea, donde se describen las etapas máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras, y el paciente puede tener estas en diferentes estadios en todo su cuerpo. El paciente puede tener síntomas prodrómicos y a la vez las erupciones. Entonces, como vemos, un paciente puede estar cursando tanto síntomas prodrómicos general, de dolor general, malestar general, fiebre, malestar, artralgias, mialgias, astenia, dinamia, cefalea, y también ya cursar con el brote, que como dijimos puede tener en sus diferentes estadios. Dentro de los mecanismos de transmisión de la Mpox, entonces tenemos el contacto con las mucosas y con los fluidos sanguíneos y no sanguíneos, los fluidos corporales. Entonces es importante que cuando estamos ante personas sintomáticas mantengamos la distancia y evitar el contacto con las lesiones. Retomemos el tema epidemiológico. El vínculo epidemiológico de esta enfermedad siempre va a ser el antecedente de viajes en zonas endémicas, que como dijimos, África Central y África Occidental, el contacto con múltiples parejas sexuales, el resultado serológico positivo por ortopox ante la ausencia de vacunación por viruela, y recordar que
se erradica la enfermedad en la década de los 40 y a partir de la década de los 60 se deja de vacunar por viruela, y el contacto con un paciente hospitalizado por la enfermedad, desde luego sin el equipo de protección, pues nos puede hacer sospechar ante presencia de síntomas que estamos ante un caso sospechoso. Siempre el vínculo epidemiológico, la parte epidemiológica de las enfermedades es sumamente importante. Si estamos enfrente de una persona con una historia clínica, con una anamnesis, con un nexo epidemiológico y además le realizamos el PCR en tiempo real y nos da positivo, pues muchachos, es un caso confirmado por Mpox. De la misma manera, si tenemos un resultado negativo de ese PCR, debemos ir a buscar otra enfermedad porque descartamos entonces Mpox. Se define como contacto una persona que ha estado expuesta a una persona con la infección durante el periodo de contagio. Esto es, durante los primeros días que presenta los síntomas prodrómicos y que ha tenido una o varias de las siguientes exposiciones con un caso probable o confirmado de viruela símica: un contacto físico directo piel con piel o piel y mucosas, un contacto con materiales contaminados, fomites, exposición respiratoria prolongada y cara a cara a corta distancia, una exposición respiratoria o exposición de la mucosa ocular al material de las lesiones. Como vemos en las imágenes, el contacto debe ser estrecho. Y podemos definir un contacto de alto riesgo, entonces, habiendo dicho lo anterior: menos de 1 metro de distancia, contacto con fomites de un caso confirmado, el contacto con heridas, mucosas o fluidos, o con un cadáver sin el equipo personal de protección. La sospecha clínica es lo más importante, muchachos. Debemos pensar en la enfermedad para ir a buscarla, teniendo en cuenta el vínculo epidemiológico, el examen físico, la historia clínica, y luego y por último nos vamos a la confirmación de ese diagnóstico por medio del PCR. Chequen esta imagen y miren qué poder. Cuando estamos al frente de un paciente sospechoso, confirmado de viruela símica, pues esa debe ser nuestra reacción: notificar a los centros locales, regionales y los centros internacionales, llenar adecuadamente la ficha de investigación y no olvidar la R85. Estar expectantes, estamos ante un caso posible, sospechoso de Mpox. El seguimiento de los contactos, pues por supuesto debe ser diario. Tenemos que estar expectantes, tenemos que estar pendientes, porque si ese paciente que tengo en cuarentena presenta síntomas, debo de enviar un equipo personal y profesional para la toma de vida de las muestras y así poder descartar o confirmar el caso. Y aquí vamos a definir entonces un aislamiento de un caso o una cuarentena. Aislamos al paciente positivo y ponemos en cuarentena a todos aquellos pacientes que estuvieron en contacto con este paciente aislado que ya está positivo. ¿Qué muestras le tomamos a este paciente? Si está en su fase prodrómica, un hisopado faríngeo, y si está en su fase eruptiva, vamos con el hisopo y tomamos de cada tipo de lesión una muestra. Además, se le toma sangre total con y sin anticoagulante. Importante, muchachos, el transporte con el triple embalaje para evitar los contagios, cuidar la cadena de frío y llenar la R85. Medidas de prevención y control. Reiteramos, el aislamiento del contacto, la limpieza y la desinfección, el manejo adecuado de la ropa contaminada y en los hospitales y centros médicos el adecuado manejo de los desechos. El tratamiento, como todas las enfermedades infectocontagiosas, el tratamiento es sintomático. Sin embargo, la FDA en el 2019 aprueba una vacuna para aquellos pacientes adultos mayores de 18 años con factores de riesgo. Y hasta aquí nuestro video acerca del Mpox. Los espero en nuestra siguiente clase.